bienvenida a todos, muchas gracias por estar aquí en esta tercera jornada de Futuro Verde por una recuperación sostenible post-COVID-19. En esta oportunidad el tema que nos convoca es consumo y producción responsable. Para hacer la apertura le damos la palabra a Silvia Toscano, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos a todos y todas. Un placer, como siempre, compartir con Olaf y con Jorge y con todos ustedes y las instituciones organizadoras de este evento y a todos los participantes. Este tercer encuentro nos obliga a reflexionar sobre cambios de conductas y de hábitos que se han dado en esta cuarentena, pero fundamentalmente en la modificación de aquellos conductas y comportamientos referidos a pensar en un consumo sustentable, en un consumo y en una producción sustentable. Nunca antes se había hablado tanto en la sociedad argentina de palabras como compost, como compostera, como alimentos orgánicos, y este inicio tal vez, o esta profundización de estos cambios de conducta, tienen que ver tal vez con más tiempo para informarnos, para reflexionar sobre esta relación tan íntima entre el consumo y el medio ambiente. Y creo que todavía los consumidores no nos hemos hecho parte total de que somos parte de un protagonista muy importante de este medio ambiente que debemos proteger. El trabajo es arduo, permanente y profundo, y todos los actores de la sociedad, desde el Estado hasta la sociedad civil, tienen que estar involucrados en esto. Por eso saludo y auguro un excelente tratamiento de este tema, y que sea realidad aquella mención establecida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que me permito leerles, acerca del consumo sustentable, definiéndola como la comercialización de productos y servicios que atiendan a las necesidades básicas, proporcionando una mejor calidad de vida en cuanto minimizan el uso de recursos naturales y materiales tóxicos, como también la producción de residuos y la emisión de sustancias que polucionan en el ciclo de la vida del producto o servicio, teniendo en miras no colocar en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Ese es nuestro compromiso. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Le damos la palabra al embajador Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta y actual embajador en Washington para la Argentina. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es para mí un gran placer presentar este tercer encuentro del ciclo de eventos organizados conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad Argentina de la Empresa y nuestra Fundación Embajada Abierta. En esta oportunidad intercambiaremos nuestras apreciaciones en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, producción y consumo responsable. Todos sabemos que el progreso económico y social del último siglo estuvo acompañado de una degradación ambiental que hoy está poniendo en peligro los sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro y nuestra mismísima supervivencia. La población mundial crecerá hasta unos 8.500 millones de personas en el año 2030, pasado mañana, y casi 10.000 millones en 2050. Necesitaríamos el equivalente a casi 3 planetas para garantizar los recursos naturales que hacen falta para mantener nuestros estilos de vida actuales. El consumo y la producción sostenibles consisten en lograr más y mejores resultados con menos. También se trata de disociar el crecimiento económico de la degradación ambiental, algo que hasta el siglo XXI nuestro mundo industrial no ha logrado. Producción y consumo son dos mitades que forman parte de un solo ciclo productivo.
La pandemia del COVID-2019 ofrece la oportunidad de desarrollar planes de recuperación que inviertan las tendencias actuales y cambien nuestras pautas de consumo y producción hacia un rumbo más sostenible. Una transición exitosa necesitará como ingredientes básicos, primero, una mejora en la eficiencia de los recursos. Segundo, la consideración de todo el ciclo de vida de las actividades económicas. Y tercero, la participación activa en acuerdos ambientales multilaterales. Hay muchos aspectos del consumo que con simples cambios pueden tener un gran impacto en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la huella material mundial, un indicador de la presión ejercida sobre el medio ambiente para apoyar el crecimiento económico y satisfacer las necesidades materiales. Eso ha crecido un 20% solo en la última década, nos informa la ONU. Uno de los pilares sobre los que hay que construir una nueva mentalidad de consumo y producción es la reducción de los residuos y el desperdicio de alimentos. Con acciones de sencilla logística e implementación legal se puede contribuir mucho a la sustentabilidad, al disminuir los costos de producción y aumentar la eficiencia de los sistemas alimentarios. Termino diciendo, para cambiar la situación, productores y consumidores, las dos partes del binomio tienen que cambiar el esquema. De las empresas se necesita una mejor comprensión de los impactos ambientales y los impactos sociales de sus productos y de sus servicios. Pongo un ejemplo. En la era digital en que vivimos, la electrónica es uno de los sectores fundamentales. Ahora bien, en la década pasada, los desechos electrónicos aumentaron un 40% a nivel mundial, pero menos de la quinta parte de ese 40% se recicla. Y del lado de los consumidores hay dos formas básicas de ayudar. Uno, reducir nuestros residuos. Dos, elegir una opción sostenible siempre que sea posible. En este sentido, ayer celebramos, como todos los años, el Día Mundial del Ahorro de Energía, que invita a replantear nuestros hábitos de consumo energético. Poco a poco, los gobiernos también acusan recibo de la necesidad de una producción y un consumo responsable. El COVID-19 reveló los principios fundamentales de compensación a los que nos enfrentamos constantemente. Los seres humanos tienen necesidades ilimitadas, pero el planeta tiene una capacidad limitada para satisfacer. Esta situación mundial dramática puede ser un catalizador para el cambio social. A la salida de ella, debemos reconstruir un mundo mejor y hacer una transición en nuestra producción y en nuestro consumo hacia prácticas más sostenibles. Por todo esto, aplaudo con expectativa este tercer encuentro de nuestro ciclo Futuro Verde. Estoy seguro que las ideas que se debatirán aquí serán muy enriquecedoras para nuestro país, para nuestra región, y les agradezco a todos, a todas, su presencia hoy en esta reunión. Estimada Nadia, now you have the floor. Muchas gracias, embajador Argüello. Tiene ahora la palabra Olaf Jacob, representante para la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Muchas gracias, Nadia. Primero que nada, Jorge, muchas gracias por estar y por conjuntamente organizar esa serie de actividades sobre el futuro verde. Como tú bien dices, la tercera de 5. Es un gran placer y un gran honor que conjuntamente con Embajada Abierta podamos realizar esas actividades. En esta fase, sobre todo, donde creo que ya todos estamos un poco cansados de la situación y que nos cuesta mucho más atender y participar en ese tipo de actividades virtuales, es para mí una gran alegría ver que somos 40 las personas que estamos conectados e intercambiando, y vamos a intercambiar puntos de vista y opiniones. Silvia, muchas gracias también a ti. Es siempre un gran placer trabajar conjuntamente con la UADE, y naturalmente muchas gracias a Lucía Gaish, a María Victoria Ortiz y a Gonzalo Roque por participar el día de hoy, y naturalmente muchas gracias a los 40 participantes que están presentes.
No es mucho más lo que quiero decir, porque creo que tanto Jorge como Silvia ya dieron una visión general del tema que me parece tremendamente importante. Yo quisiera simplemente comentarles quizás una anécdota. Cuando yo tenía 10 años, y estoy hablando de hace 40 años, yo era muy pequeño y vivía en Perú, yo nací y crecí en el Perú, se introdujeron las latas de las gaseosas, de la Coca-Cola, pero también de las cervezas. Yo recuerdo que como un niño de 8 o 9 años, me encantaba la idea de poder comprar gaseosas en lata, y era como algo muy novedoso. En el año 89 y 90, cuando cae el muro de Berlín y se unifican las dos Alemanias, ya la utilización de las latas había decaído mucho tanto en la República Federal de Alemania como en Europa Occidental, pero también en países aquí de la región. Ya se había creado una cierta conciencia que las latas de aluminio eran una carga muy fuerte para el medio ambiente. Yo recuerdo una conversación con un amigo que vivía en la República Democrática Alemana, que recién accedía a los beneficios del mercado libre y con gran entusiasmo compraba latas de cerveza porque nos decía, esto no lo hemos tenido en la RDA y ahora queremos aprovecharlo, queremos comprar cervezas gaseosas en lata. Y me recordaba mucho en el año 90 a lo que yo había vivido en los primeros o los últimos años de la década de los 70 y los primeros años de la década de los 80. El proceso de aprendizaje ha sido largo y tengo que admitir que las personas de mi generación nos ha costado mucho aprender. A mí me cuesta todavía. Sin embargo, quiero resaltar que soy dentro de todo muy optimista, porque si veo la velocidad con la que estamos desarrollándonos ahora en temas relacionados al consumo, estoy sorprendido. El proceso de eliminación de bolsas de plástico descartables en los supermercados aquí en la Argentina ha sido muy rápido. En cuestión de muy pocas semanas prácticamente se decretó una prohibición del uso, incluso de la compra de bolsas de plástico en los supermercados, y creo que la población argentina, y hablo también por otros países de la región, asumieron muy rápido que tenían que llevar bolsas de tela a los supermercados para hacer sus compras. Ese proceso fue muy rápido y fue muy sorpresivo. Y eso es algo que a mí me genera optimismo, porque creo que también las personas de mi generación hemos aprendido muy rápido que debemos dejar de lado ciertas comodidades, entre comillas, que teníamos antes para ir hacia adelante y pensar en un mundo un poco más sustentable. La generación de mis hijos, que tienen ahora 8 y 10 años, ven el mundo con otros ojos. Es impresionante. Yo estoy siempre impresionado de las cosas que aprenden en el colegio y las cosas que le inculcan los profesores, y con la naturalidad que abordan el tema del consumo y del exceso prácticamente de consumo y del exceso de empaques, por ejemplo, y del cuidado que hay que tener con el medio ambiente. Espero que seamos todavía a tiempo, que esa generación de niños que tienen hoy 8, 10, 12 años, 15 años, Fridays for Future, creo que es un elemento importante. Espero que esa generación esté todavía a tiempo para dar los pasos necesarios para que podamos, las próximas generaciones, las próximas 10, 15, 20 generaciones, poder vivir en una tierra habitable y en una tierra en donde verdaderamente tengamos la posibilidad de sobrevivir y sobrevivir bien. La producción y el consumo responsable juegan en ese sentido un rol muy importante, y estoy seguro en ese sentido que las ponencias que oigamos el día de hoy van a hacer un aporte para de alguna manera seguir concientizándonos. En ese sentido, muchas gracias, y Nadia, tienes la palabra. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Olaf. Bueno, de nuevo, gracias a todos por sumarse a esta propuesta que creemos realmente importante y en la que todos tenemos algo para aportar. Antes de empezar con las exposiciones, les comentamos que pueden seguirnos en redes a todos aquellos que quieran interactuar con nosotros por esos medios. Como la primera exposición de las dos primeras expositoras van a ser en inglés, todos podrían elegir el idioma en que quieren escucharlo, ya que tenemos interpretación simultánea.
En la barra de abajo, donde dice justamente interpretación, ahí pueden elegir en qué idioma quieren escucharlo. Las exposiciones van a ser de corrido y las preguntas van a ser al final, así que los invitamos a todos los que quieran hacer alguna consulta también en el espacio de preguntas y respuestas que encuentran en la misma barra de abajo. Sin más, quiero presentarles a la profesora doctora Lucía Reich. Es economista del comportamiento con un doctorado en Economía y Ciencias Sociales summa cum laude de la Universidad de Hohenheim, Alemania, y una formación MBA en Anderson Graduate School of Management de UCLA, Estados Unidos. Se incorporó a la Escuela de Negocios de Copenhagen, CBS, por sus siglas en inglés, en 2006, y es profesora titular de Investigación del Consumidor Intercultural y de Políticas Públicas del Comportamiento, con una especialización en consumo y producción sostenible. Es una de las principales académicas expertas en estos temas de Europa y ha publicado artículos ampliamente citados sobre comportamiento sostenible del consumidor, conocimiento sobre el comportamiento y políticas de consumo y sostenibilidad, contando así más de 400 divulgaciones y publicaciones entre artículos en revistas internacionales, libros y capítulos de libros. Ha fundado el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria Consumer and Behavioral Insights Group en el Departamento de Management, Sociedad y Comunicación. Es editora del Journal of Consumer Policy, miembro fundador de la Junta Editorial de la Journal Behavioral Public Policy de Cambridge University Press y miembro de la Junta Editorial de Food Policy. Es autora contribuyente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Fue elegida como uno de los miembros permanentes de la Academia Nacional Alemana de Ciencias e Ingeniería y ostenta 2 cátedras honorarias, una en la Universidad Zeppelin Friedrichshafen, donde fundó y dirige el Centro de Consumidores, Mercados y Políticas, y también la prestigiosa cátedra honoraria Leibniz en el Instituto Leibniz para la Investigación en Prevención y Epidemiología en Bremen. Me parecía importante que todos supieran este resumen de su biografía para que sepan quién es la persona que nos va a exponer hoy. Junto con ella está María Victoria Ortiz. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella. Está actualmente en su 2º año de proyecto del PhD, cuya tesis es Consumo Responsable y las futuras generaciones, experiencias, experimentos y una propuesta de intervención. María Victoria tiene una beca del CONICET en Argentina, trabaja en el Instituto de Investigaciones Psicológicas con el CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba y tiene el honor de ser supervisada por la doctora Cecilia Reina y la profesora doctora Lucía Reich. Ha participado en varios proyectos de investigación en los campos académico y gubernamental, particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sus áreas de interés son psicología ambiental, economía del comportamiento y políticas públicas. Sin más, les dejo la palabra recordándoles por la misma traducción que intentemos todos hablar un poquito lento para que sea fácil a las intérpretes poder hacer su trabajo. Lucía, le cedo la palabra. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Me pueden oír bien? Muy bien. Muchísimas gracias por esta cálida presentación. Y quiero que sepan que sí, me especializo en lo que es el consumo sustentable, pero no soy una experta en Sudamérica. Tampoco lo soy de la Argentina. Cuando esta invitación surgió, yo inmediatamente pensé en María Victoria, que es una experta en ambas áreas, que está haciendo su doctorado en consumo sostenible en Córdoba. Entonces pensé que sería muy interesante hacerlo juntas. Y ella va a hablar después de mí. Sí, permítanme que brevemente me asegure de que todos compartimos la misma información con respecto a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, son muchos, son muy importantes, porque es la primera vez que en décadas el mundo comparte una idea común. Y estos objetivos han sido plasmados, sí son muchos, y el monitoreo es difícil, pero son objetivos.
Y todos los que trabajan en la política saben que estos objetivos comunes son claves. Como dijo el embajador, nos estamos concentrando en el número 12, que es la producción y consumo responsable. Esto es lo que significa el uso de productos y servicios relacionados que responden a necesidades básicas y brindan una mejor calidad de vida mientras minimizan el uso de recursos naturales y materiales tóxicos. Y la parte ética es para no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Esta noción de consumo sostenible, prácticamente esto lo sabemos de memoria, pero tiene sentido ampliarlo y decir que el consumo sostenible tiene mucho que ver con lo que es el consumo ambiental, pero también hay una impronta muy fuerte social, cultural y económica. Y este es el motivo por el cual es importante considerar que cuando hablamos del consumo sostenible, que hay que tener en cuenta todo el proceso y hay que reflexionar. ¿Cuál es este producto? ¿Lo necesito? ¿Cuáles son mis necesidades? Lo que quiero alcanzar. Este es el primer paso y luego continúa a lo largo de la cadena de consumo hasta la disposición, la reutilización, el reciclado o el uso común. O sea que es muchísimo más diverso y muchísimo más colorido cuando hablamos del consumo sostenible que solamente comprar productos verdes. Estoy segura de que ustedes saben esto muy bien, pero creo que tiene sentido recordar también estas ideas. Como sabemos, hay objetivos y hay medidas. También hay un sistema de las Naciones Unidas detrás. Y para compartirlo con ustedes, la idea de una huella ecológica medida y la medición es muy útil para nosotros como consumidores porque es intuitiva, es visual y podemos ver a primera vista quién y dónde esta huella se genera, en qué países. Fíjense en África, fíjense en los Estados Unidos, fíjense en Europa. Allí es donde las políticas se necesitan con mayor urgencia. Y alguien mencionó, creo que se dijo de la Argentina, que vamos a necesitar triplicar para satisfacer nuestras necesidades de consumo. Sí, alguien de la Argentina lo dijo. Y aún un país chico como Dinamarca tenemos semejante huella ecológica que vamos a tener que cuatriplicar. O sea, generalmente se piensa en Dinamarca y se la asocia con lo verde, el reciclaje y la comida sostenible, pero también tenemos una gran huella ecológica. ¿Cuáles son los desafíos? ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacerlo de manera condensada. Enfrentémoslo. Nosotros no podemos alcanzar los objetivos de París, del COP21, y yo creo uno de los países más importantes, los Estados Unidos, van a regresar y se van a unir a París. Y esto va a ser útil. A pesar de todas las iniciativas y todas las cosas que están ocurriendo y esa tendencia a una energía verde y a un transporte y una alimentación mejor, vemos cuando consideramos las ciudades más importantes en todo el mundo, hay una que se llama C40, Copenhague es parte de ella, hay un 60% de aumento en la huella de carbono. Esto no significa que vamos a alcanzar los objetivos de París, pero es algo urgente en la esfera en que estamos trabajando en este seminario. Es urgente, lo reitero. Además de esto, tenemos los efectos de rebote.
que significa que sí, en muchísimos aspectos tenemos productos mejores, más eficientes, como las bombillas eléctricas y los artefactos eléctricos, y hay autos de baja emisión, pero al mismo tiempo hay un desacople relativo, pero no hay un absoluto desacople. Hace unos pocos días, después de COVID en China, la demanda de autos eléctricos, eso es una buena noticia, se triplicó en apenas semanas, en apenas pocos meses. Sí, esto es bueno, hay una gran demanda de autos eléctricos y tenemos que enfrentar, pero por otra parte triplicó la cantidad de autos en las calles, y esto no es exactamente lo que es el consumo sostenible, o sea que este es uno de los efectos del COVID y el distanciamiento social. También cuando consideramos los cambios que están, los valores que están bajo presión, cuando hablamos de, por ejemplo, los derechos humanos, los minerales críticos, y la ley Dodd-Frank y la necesidad de digitalización. Estas son personas que también en países de donde surgen las noticias que tienen un derecho a tener normas trabajadoras buenas y de vida. También existe el hecho, como dijo alguien al principio, que particularmente la clase media global está aumentando, lo que es muy bueno, porque significa que más gente está dejando la aprobación, pero al mismo tiempo hay una demanda que ha sido contenida porque la gente finalmente quiere comprar algo. Hace 10 años, hace 20 años, cuando los estados europeos del este se sumaran a Europa, no querían hablar de lo que era el consumo sostenible porque habíamos estado esperando ser buenos consumidores. Y entonces es difícil continuar con esto. Pero no hay duda de que es un gran motor. El consumo sostenible es fundamentalmente un problema de inequidad, y la inequidad prevalece en muchísimos países. Yo vengo de un país en donde somos realmente casi todos iguales, y la distribución también hay ciertos problemas que se presentan al consumo sostenible, y también tenemos, les voy a mostrar ahora, varias políticas y varias innovaciones que se enfocan en las conductas individuales, que son buenas, pero no es suficiente. Yo estoy contenta de ver de que, por ejemplo, tenemos muchísimos debates dentro de la Unión Europea de cómo hacer que el sistema alimentario sea más sostenible, y queremos que esto suceda. Otro ejemplo sería en el sector de transporte. Alemania, sabemos, depende de la industria el automotor, que es una industria clave, y finalmente algo está cambiando. Y entonces esperamos que ciertas regulaciones para que los buenos competidores y los cambios en los estilos de vida para que el transporte sea más sostenible. De modo que tenemos políticas respecto del consumo sostenible. Me dijeron, tomamos un ejemplo, porque en Alemania tenemos lo que se llama
el Programa Nacional sobre Consumo Sostenible, y la verdad que es una recopilación de ideas, políticas que hablan de suficiencia, de eficiencia, es decir, si dura, si es mejor, o también de la economía circular o cradle to cradle, o también el consumo colaborativo, compartido en una economía compartida, y también lo que llamamos prosumismo y autoproducción. Es decir, hay muchas políticas, el público tiene muchísimo que ver porque la dinámica es impresionante y la demanda se ve afectada, de modo que si la gente está confundida y la gente de pronto dice, no, vamos a pensar en un consumo orgánico del 30% de alimentos orgánicos, esto tiene un impacto en el mercado, y luego tenemos las normas, las regulaciones, también las prohibiciones, los incentivos y desincentivos financieros, tenemos también el enfoque del costo verdadero, que creo también que es fundamental, clave para que funcione el mercado, y también esos empujencitos, nudges, como los decimos en inglés, que buscan un estímulo, aunque pequeño, pero una orientación para que el comportamiento individual se vuelva más sustentable respecto de la consumo. Por ejemplo, hay ejemplos muy bien conocidos. Por ejemplo, si uno tiene en los sistemas energéticos un abordaje verde, la gente se mueve a las ciudades, la gente tiende a buscar consumo verde en la parte energética, por ejemplo. De modo que no es que estemos empezando, estamos a mitad de camino, pero también digo que todavía no llegamos, ¿eh? Hay un trecho que recorrer. También otros ejemplos, es algo bastante nuevo, se llama el botón verde. Específicamente en el mundo textil, y se aplica también en mejorar las condiciones laborales del mundo textil, de modo que trabajar con esta certificación llamado botón verde le dice a los clientes, bueno, miren, este producto cumplió con las condiciones laborales de los trabajadores que intervinieron en su producción, y también se ha buscado lo mejor, la situación óptima ambiental. Me gustaría mucho saber de Argentina, cuáles iniciativas tienen ustedes, porque vamos a seguir colaborando y buscamos un intercambio activo. La esperanza, entonces, me parece que lo que dije hasta ahora no tenía mucho optimismo, pero bueno, la tendencia del consumo global y la arquitectura de las decisiones, yo veo una tendencia bien marcada a medida que hay más conciencia, de modo que esas tendencias que hablan de, bueno, soy consumidor, yo estoy en Stuttgart, y ya no sirve buscar lo innovador, lo de calidad y hacerlo rápido, ya no alcanza. Toda esa gente debe también tener una actitud distinta y también servirle a la sociedad, ser útil para la sociedad. Y esto también es un tira y afloje que se da en el día de hoy, que los consumidores están más empoderados y también saben lo que quieren y lo que no quieren, hablan más, y las empresas que no cambian, que no crecen, a veces su fama, su nombre sufre. Pero cambiando los valores, yo también veo que hay muchas cosas que están pasando en la digitalización, el proceso de digitalización, para mal. Pero hay tanto que se puede hacer. Otra doctoranda mía justamente desarrolló la retroalimentación inmediata, instantánea. Uno lo coloca en la ducha, y cuando uno se ducha demasiado tiempo, usa demasiado tiempo, se empieza a derretir el hielo, por así decirlo, y es una forma de que, bueno, hay que tomar una medida con respecto al agua que se está usando. Entonces hay una retroalimentación, una devolución de todo tipo de pequeñas cositas, pequeños dispositivos que ayudan a la gente a recordar lo que quieren hacer. Y luego también
fuimos testigos de transformaciones. Es decir, es un cambio enorme, no es poca cosa. El programa es importantísimo, este cambio en la sociedad. Yo fui miembro de la Comisión Ética de Alemania y mirando para atrás, son las 10 años ya. Por supuesto, no todo funcionó, no tenemos ese millón de autos eléctricos en Alemania, pero las cosas empiezan a moverse. Las grandes transiciones son posibles con las ideas correctas. Y yo les digo también que también estoy en este sector automotriz donde no hay un cambio de toda la flota automotriz a pasar a autos eléctricos, pero ellos también tienen la carga de combustible, las cosas lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo, pero se están dando pasos y hay un movimiento. Hay un movimiento hacia estos objetivos. Y por supuesto es el Acuerdo Verde Europeo, que no le gusta a todas las empresas, debo decirles, pero ahora con el COVID, por supuesto, no tenemos la decisión final, pero desde el punto de vista ecológico, las dos crisis deben unirse, juntarse, y no nos debemos olvidar de la crisis sanitaria, pero sí pensar en el rescate económico, tenemos que trabajar en conjunto. Y cuando lo miro, lo considero, pienso que podría haber una transición verde y una transformación verde. Y bueno, y con esto termino. Muchísimas gracias y la verdad estoy muy gustosa de contestar cualquier pregunta que quieran hacerme. Me parece que María, yo he hablado de... Me parece que estás buscando tus diapositivas. Sí, entiendo, María, pero yo decía que con el trabajo de la ICCC son los tres principales impactos en el consumo, son el transporte, autos, viajes aéreos, calefacción, alojamiento y luego la tercera son los alimentos. Entonces, María Victoria va a hablar, les va a dar ejemplos de la cuestión de alimentos, especialmente la carne. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Yo voy a hablar de mi proyecto doctoral que tiene que ver con su consumo sustentable y las generaciones del futuro. Se da aquí en Argentina y Cecilia Reina y Lucía son mis supervisoras. El proyecto doctoral tiene 3 pasos, 3 estudios. El primer estudio que tiene que ver con la percepción de los ciudadanos sobre el consumo sostenible. Luego el segundo estudio versará sobre la identificación de las futuras generaciones y vamos a llevar a cabo distintos experimentos. Y en el estudio número 3 proponemos una intervención para promover el consumo sostenible aquí en Argentina. Les cuento más sobre el estudio número 1 porque ya tenemos los resultados. El principal objetivo del estudio número 1 fue comprender las percepciones, las convicciones y las experiencias personales relacionadas con el consumo sostenible de los ciudadanos de Córdoba. Analizamos el proceso con 59 ciudadanos, 7 grupos focus, en 6 se combinaron distintas edades, distintos géneros y estados económicos, y el segundo grupo se compuso de ciudadanos que participaron en organizaciones ambientales. Podemos dividir el resultado en 2. La primera parte tiene que ver con consumo en general. La segunda parte tiene que ver con las principales áreas de consumo, como el alimento, el alojamiento, la vivienda y la movilidad. Cuando le preguntamos a los participantes cuáles serán los factores principales respecto de la cuestión ambiental en la ciudad urbana,
espontáneamente había como una desconexión del consumo y decían, por ejemplo, que el problema eran los seres humanos en general, o los políticos, o la falta de políticas, pero era difícil que ellos reconocieran su propio comportamiento como parte del problema. Le pedimos a los participantes, ¿qué entienden por consumo? Les preguntamos. Y solamente explicaron el concepto de dos ciclos de consumo que tienen que ver con la adquisición y el uso, y se olvidaron del resto. Descubrimos que la edad tiene una relación más cercana con la cuestión económica, con las percepciones de los participantes. Y también encontramos similitudes en los más jóvenes y la gente que se dedica al medio ambiente. Sobre los temas o áreas de consumo, el consumo parece ser un problema que a veces no lo notan, y esto es un enorme problema en el país. Solamente lo mencionaron los más jóvenes y las mujeres dedicadas al medio ambiente. Pero la cuestión del alimento orgánico, por otra parte, se asociaba con un impacto ambiental menor, pero la percepción general era que el tamaño del mercado era muy pequeño. Con respecto al alojamiento, fue interesante el resultado porque la gente pensaba que uno es un ciudadano, entonces consume menos agua que energía, y en general sabían menos sobre el ahorro de agua y los dispositivos para ahorrar agua que con los que sirven para ahorrar energía. Y con respecto a la movilidad, descubrimos que en general los participantes estaban muy frustrados con el transporte público en la ciudad y no mencionaron la cuestión ambiental como el motivo de elegir un medio de transporte uno en lugar de otro. De modo que hay mucho que hacer, mucho trabajo nos espera. Zimmerchin es una cuestión global, pero necesita soluciones locales. Así que de eso quería hablarles y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lucía y María Victoria. Le damos ahora la palabra a Gonzalo Roque. Él es profesional de formación en Ingeniería Industrial por la Universidad de Buenos Aires, con vasta experiencia en el campo del desarrollo sustentable, teniendo 18 años en Fundación Avina, en temas de construcción de agendas colectivas en desarrollo económico sostenible, diseño y desarrollo de productos vinculados a negocios sustentables, integración de cadena de valor, reciclaje con inclusión, responsabilidad social empresaria, economía circular y negocios inclusivos. Desde 2012 a la fecha es responsable del Programa Regional de Reciclaje Inclusivo de Fundación Avina, organización que tiene a cargo la operación de la plataforma Latitud R, anteriormente llamada Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo. Es una plataforma que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, las empresas Coca-Cola, PepsiCo y Dow de Latinoamérica, la Fundación Avina y la Red Latinoamericana de Recicladores. Gonzalo, tenés la palabra y puedes poner tu presentación. Muchas gracias. Sí, ahí estoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias por la invitación para participar de este seminario. Muy interesante las presentaciones anteriores. La verdad que muy rica información compartieron. En mi caso, el trabajo que nosotros hacemos aborda una parte del ciclo completo de producción y consumo, que es el de aguas abajo, si se quiere, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente con foco en fortalecer el reciclaje como parte de la construcción de un modelo de economía circular. Yo voy a enfocar, esta presentación es también sobre la plataforma que tenemos en común con esos actores y que nos permite desarrollar esta estrategia en la región, pero no voy a enfocar en la plataforma, sino voy a enfocar en la estrategia en sí. Y quiero hacer dos comentarios como iniciales para darle contexto. El primero es que
La economía circular no es un concepto nuevo, digamos, tiene varias décadas de desarrollo, pero ha tenido un reflote muy fuerte en los últimos años y hoy está en el centro de la agenda global de sustentabilidad. Y digamos, algunos indicadores que demuestran esto es, por ejemplo, la COP25, la conferencia de Naciones Unidas del año pasado, que iba a ser en Santiago de Chile y terminó siendo en Madrid, tuvo como eje transversal economía circular, con lo cual por primera vez el sistema económico queda en el centro de la agenda climática, digamos, no en el centro de la problemática climática, porque ya lo está, sino en el centro de la posibilidad de una solución para la agenda climática. Y eso es realmente muy importante. Y el otro aspecto que tiene nuestra estrategia y que quería resaltar es que nosotros buscamos una solución que combina tanto la reconciliación de los humanos con el planeta como la reconciliación de los humanos entre sí, ¿no? En una lógica muy alineada con la encíclica ambiental del Papa Francisco, encontrar soluciones para los problemas medioambientales que además atiendan las cuestiones de las brechas socioeconómicas, que son un enorme problema en el mundo y que Latinoamérica es uno de los países, una de las regiones donde eso más se expresa. Entonces, con la estrategia que nosotros desarrollamos busca resolver ambas de manera acompasada y lo que busca es posicionar el reciclaje y el reciclaje inclusivo en el marco del desarrollo de una economía circular en América Latina. Comparto primero algunos datos que son importantes del contexto, que en las presentaciones anteriores nos dieron mucha información. La que voy a presentar yo está enfocada, como decía, en lo que es el sector residuos y los desafíos que enfrenta la región en ese sentido. Un dato importantísimo: en América Latina casi la mitad de los residuos se disponen de manera incorrecta. Tenemos un sistema, una falencia enorme en infraestructura de disposición de residuos, lo cual impacta directamente en la contaminación de cuerpos de agua y de tierra y aire producto de esa mala disposición. El manejo de residuos consume hasta el 40% de los presupuestos municipales. Es el ítem más caro para para casi todas las ciudades de nuestra región, ciudades que además tienen demandas enormes en otras cuestiones de presupuesto, y esto se hace sin generar valor adicional en términos ambientales y sociales. O sea, se gasta esta plata en recolección y disposición. Solamente en América Latina solamente se recicla, y esto es una estimación porque hay muy poca información, el 5% o menos del 5% de las más de 200, en realidad son 230 millones de toneladas de residuos que se generan anualmente, y se recicla menos del 5%. Tenemos unos indicadores de reciclaje muy malos en América Latina, y América Latina es responsable del aporte de 576.000 toneladas de plásticos en los océanos. Este número, visto a nivel global, no es tan alto como mostraba la profesora que expuso inicialmente. La huella climática de América Latina es más baja que la de otras regiones, por supuesto, pero no deja de ser un aporte sustantivo y en el que claramente sobre lo que tenemos que hacer muchas cosas. Solamente 2% de las ciudades de Latinoamérica tienen programas formales de reciclaje, y esto se conecta con lo que yo voy a contar finalmente, que es que el reciclaje en América Latina se produce gracias a... existe la industria del reciclaje fundamentalmente gracias al eslabón informal que dinamiza esta cadena, que son los recicladores de base que recuperan materiales de manera informal para proveer a la industria. En términos de regulaciones, somos una región bastante que está como unos pasos antes. Están aterrizando, están avanzando algunas regulaciones como la de responsabilidad extendida del productor o las prohibiciones de plásticos de un solo uso, pero todavía muy incipientes. Son 7 países con normativas REP en diferentes instancias de implementación, y 8 países con algún tipo de prohibiciones de plásticos de un solo uso, generalmente limitados, y además prohibiciones que muchas veces son por copiar y pegar lo que se está pasando en otras partes del mundo. Eso es un problema en general con las regulaciones. Importamos modelos
de lo que se implementó en Europa, que son sociedades muy diferentes, con culturas diferentes, con cumplimiento de normas muy diferentes, y entonces tal vez no funciona ese intento de réplica y hay que pensar modelos más propios para nuestra región. Tenemos un problema que tiene que ver con la adaptación de tecnologías. Existen en el mundo tecnologías que permitirían reciclar casi el 100% de los envases que ponemos en el mercado, de los tipos de plásticos. Sin embargo, en América Latina hemos adoptado muy pocas de esas tecnologías por cuestiones de transferencia tecnológica y fundamentalmente de capital, y solamente hay tecnologías en uso para el 20% de los envases que se ponen en el mercado. Y finalmente, un aspecto, el que para nosotros es clave porque lo abordamos, es el aspecto social. Como les decía, en América Latina el reciclaje tiene base en el trabajo de más o menos 2 millones, no hay un dato claro, pero nosotros manejamos una estimación de 2 millones de recicladores de base, personas que trabajan de manera informal buscando su sustento en la recuperación de materiales reciclables, que aportan el 50% o más del material que demanda la industria recicladora. O sea que eso demuestra, son el principal eslabón que hace posible la industria recicladora, trabajan en condiciones de marginalidad y de precariedad laboral y muy bajos niveles de organización. Entonces, dado todo este contexto que compartía, donde claramente la problemática social no es el fin último, para nosotros la abordamos como parte de una estrategia que busca atender esa otra problemática más grande, que es la problemática de la mala gestión de residuos y el impacto que eso tiene en el ambiente, pero nosotros proponemos combinar ambas cosas en una propuesta de valor que es que el reciclaje inclusivo tiene mucho para aportar al desarrollo de la economía circular en nuestra región, y probablemente así sea también en todo el sur global, en todos los países emergentes. Ayer tuve oportunidad de participar en un webinar con gente de Asia y de África, y es algo que, digamos, hay una perspectiva común en términos de la importancia que tiene el sector informal en dinamizar el reciclaje en todo lo que son los países emergentes o, como llamamos, en el sur global. Pero para que esto suceda, por supuesto, requiere un abordaje integral con una diversidad de dimensiones que se interconectan entre sí y que son insoslayables. No se puede avanzar en unas sin las otras y por lo tanto nosotros proponemos una estrategia que apunta a generar un cambio sistémico en la manera en que gestionamos los residuos en nuestra región y que nos permita maximizar el aporte del reciclaje al desarrollo de la economía circular. Entonces, identificamos algunos motores, algunos pilares que son clave para que esto suceda. Y la estrategia de la plataforma de la que yo formo parte, de la que nosotros formamos parte, que se llama Latitud R, está basada en estos pilares que voy a compartir ahora. Primero, necesitamos desarrollar políticas públicas y regulaciones que promuevan la recuperación y el reciclaje. Venimos de políticas públicas para gestión de residuos construidas desde otro paradigma, que era el paradigma higienista concebido a mediados del siglo XX para mantener limpias las ciudades, ¿no? Los residuos había que el ciudadano los ponía en la puerta de su casa y pasa un servicio que los recolecta y se los lleva lejos a un lugar de disposición. De esa forma se concibió toda la regulación y toda la institucionalidad vinculada a residuos, y que con una concepción donde el Estado era el dueño y responsable único de eso, y el ciudadano, las empresas, los consumidores no teníamos ninguna responsabilidad al respecto, y eso tiene que cambiar, y las políticas públicas tienen que empujar en esa dirección. En ese sentido hay algunos avances, hay países que ya tienen políticas más completas, integrales de manejo de residuos, otros, como Argentina, estamos todavía muy atrasados. Segundo punto, hay un retraso enorme en infraestructura productiva y logística para lograr que eso suceda, ¿no? Tanto desde el punto de vista del componente de recolección y recupero, ¿no? Toda la infraestructura que se necesita para ir por el material en la fuente y destinarlo a la industria, pero también del otro lado de la ecuación, infraestructura productiva de procesamiento de material, de generar segunda vida. Ahí tenemos un mercado muy limitado, entonces necesitamos hacer converger
recursos públicos y privados y generar modelos, instrumentos que faciliten la inversión en este sentido, y las políticas públicas también deben ir en esa dirección. Tercer punto, necesitamos construir capacidades en los actores clave del ecosistema. Esto se refiere, los municipios son los responsables últimos de la gestión de residuos y hay muchísima falencia de capacidades técnicas para poder implementar estos sistemas de recuperación y valorización, y ahí hay que generar capacidades en esos actores. Los recicladores, desde nuestra perspectiva, que creemos pueden ser un actor formal del sistema, también necesitamos construir capacidades para que puedan prestar un servicio con productividad, con eficiencia, y otros actores relacionados al sector privado. Hay, digamos, una diversidad de actores en el ecosistema en el que hay que generar un nuevo mindset y un nuevo conjunto de capacidades para que esto pueda ser posible. Vinculado al segundo punto de las inversiones y tomando el punto del limitado desarrollo de la industria transformadora y circular, necesitamos promover la innovación tecnológica. El ecosistema emprendedor en la región tiene un cierto nivel de desarrollo y hay ideas que están poniéndose en marcha. Necesitamos acercar recursos y acelerar esos negocios para que pueda haber modelos interesantes de innovación tecnológica para segunda vida. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, una industria que está desarrollándose, tiene un fuerte foco en Colombia y empieza a estar replicada en algunos países, es la industria de madera plástica, que es una solución de segunda vida que hace para lo que son los plásticos flexibles, que es una diversidad de materiales, en general son todos de un solo uso, envases de snacks, de galletitas, una cantidad de materiales que se usan para el consumo masivo que no tienen mercado de segunda vida y que es muy difícil lograr la circularidad, es decir, que vuelvan a usarse para el mismo producto por la combinación de materiales que utilizan, por unas cuestiones tecnológicas, y la madera plástica es una solución posible que destina, genera segunda vida para esos materiales, atendiendo una necesidad que también es muy central en la región, que es la necesidad de infraestructura de vivienda o para otro tipo de soluciones que pueden demandar este producto, ¿no? Este tipo de innovaciones tecnológicas nosotros creemos que hay que apoyarlas, que hay que financiar, que hay que acercar, que hay que acelerarlas para que tomen escala y sean realmente una solución significativa. Gonzalo, finalmente, 4 minutos. Sí, finalmente, esto me falta muy poco. Finalmente, 2 aspectos clave. No hay información, se toman decisiones sin información y sin datos, y decisiones de altísima relevancia, como por ejemplo legislaciones, y nosotros creemos que hay que potenciar la capacidad regional de producir información, pero además hay un aspecto que hay que trabajar, especialmente con el sector privado, que es entender que los datos son un bien público, que son necesarios para la toma de decisiones públicas y no solamente para el uso confidencial y privado que hacen las empresas, que buscando poder mejorar sus sistemas sin generarse exposición ante la sociedad de la información vinculada a sus procesos productivos. Entonces necesitamos generar información de calidad pública. Y finalmente un tema que sin el cual es imposible todo lo anterior, que es el cambio cultural en la ciudadanía, el cambio de comportamiento, cómo la ciudadanía se relaciona con el consumo y con los residuos, asumiendo la responsabilidad en la separación en origen y la responsabilidad que le toca en estos esquemas de responsabilidad compartida que creemos que son la solución. Entonces, finalmente, esto lo voy a pasar más rápido, esos motores se enfrentan con algunos desafíos que tienen que ver con el contexto global. Hay una baja en los precios de materiales producto de la caída de los precios de commodities primarios como el petróleo, y eso afecta al desarrollo de los mercados de reciclaje. La informalidad del sector de recicladores y la percepción social sobre ese sector complica la posibilidad o dificulta la posibilidad de promover procesos donde se formalicen y maximicen su aporte. Hay intereses sectoriales en pugna que dificultan el avance hacia las regulaciones, y pongo el ejemplo de Argentina. En Argentina la ley de envases se discute hace 25 años y no se puede promulgar, y eso tiene que ver con intereses que en lugar de converger y pensar soluciones por el bien común, buscan
digamos, que se primen los intereses de su sector y generan conflicto más que la creación de valor. Hay las tecnologías de valorización energética llegando con mucha fuerza fundamentalmente de Europa, donde la normativa de economía circular está de alguna manera desincentivando la valorización energética y están viniendo hacia América Latina como una gran solución a nuestros problemas, y creemos que tienen muchos desafíos, entre ellos el de competir por los materiales con la industria recicladora. Y finalmente esto que yo decía antes, que la gestión de la información como bien privado nos complica la posibilidad de contar con información de calidad. Pongo un ejemplo: estamos terminando de publicar un estudio de envases, un estudio de la matriz, del estado de situación de envases y empaques, y nos fue muy difícil conseguir información primaria de parte de las empresas. Eso demuestra que hay un desafío en cómo se maneja la información. Bueno, todo esto nosotros lo tenemos plasmado en la estrategia de la plataforma Latitud R, que en otra oportunidad perfectamente les podría compartir, pero en este caso quería enfocar en la estrategia y no tanto en el instrumento. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a los tres expositores. Realmente es interesante y además es muy complementario, así que les agradezco. Vamos a empezar con la parte de preguntas. Estamos un poco corridos de tiempo, así que vamos a poder tomar pocas consultas. Empezando por la de Olaf Jacob, le dejamos el micrófono. Gracias, Nadia. Bueno, muchas gracias tanto a María Victoria como a Lucía y a Gonzalo. Yo tengo dos preguntas muy puntuales y muy cortitas, una para María Victoria y otra para Gonzalo. María Victoria, tú en tu ponencia hablaste sobre el tema del agua. Aquí en la Argentina, por lo menos aquí en la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Capital Federal, así como en mi casa en San Isidro, no hay un contador de agua. Es decir, pagamos siempre un costo fijo por el consumo de agua. Eso naturalmente que no incentiva al ahorro del agua. ¿Existe algún proyecto de ley o existe alguna iniciativa? Porque lo que uno no paga no lo va a ahorrar tampoco. Y creo que ese es un gran problema aquí en la Argentina, o en gran parte de la Argentina, que el consumo de agua no está prácticamente contabilizado con contadores o con un sistema que de alguna manera incentiven el ahorro del consumo de agua. Y a Gonzalo, tiene que ver un poco con los residuos. En mi casa, con mis hijos y con mi esposa, siempre separamos la basura en papel, en plásticos, etcétera, etcétera. Y tanto en San Isidro, donde vivo yo, como aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay lugares donde uno puede llevar los residuos para ser reciclados. Mi pregunta es, esos contenedores donde yo deposito elementos, envases, plásticos, papel, para ser reciclados, ¿efectivamente son llevados a una planta especial de reciclaje o son en algún momento mezclados con los otros residuos que se generan y que no son de alguna manera reciclados? Hago la pregunta porque sé que hay lugares donde aparentemente para el público hay un reciclado, pero a la hora de la hora todo termina en el mismo lugar de deposición de los residuos. Gracias. Bueno, gracias, Olaf, por tu pregunta. Claramente es un problema estructural. Una de las cuestiones que salió en los grupos focales tenía que ver como no puedo contar el agua, no tengo medidores en mi casa, sobre todo en los departamentos. Es un problema que se debería trabajar con las empresas, en caso de Córdoba con Aguas Cordobesas, pero también se pueden hacer intervenciones desde la psicología que pueden ayudar a que podamos modificar nuestras conductas, independientemente de que no tengamos el medidor. Por ejemplo, lo que nosotros medíamos en el estudio son normas sociales, que es que las otras personas, qué es lo que creemos que hacen las otras personas. Y hay distintas investigaciones en otros países que muestran que modifican, por ejemplo, poniendo las boletas de agua, que el consumo de los vecinos del barrio es menor al propio, los consumos propios empiezan a bajar en ese sentido. Entonces yo creo que obviamente se deben combinar dos aspectos.
tanto el estructural, las políticas públicas, pero también podemos trabajar desde el campo de las ciencias sociales y la psicología para modificar nuestras conductas diarias. Gracias, María. En relación a la pregunta, a la muy buena pregunta sobre residuos, es todo un tema ese, porque el cambio de comportamiento de la ciudadanía no se, digamos, recibe un revés muy grande cuando la gente no ve una contraprestación a ese cambio de comportamiento, ¿no? La gente está dispuesta a hacer un esfuerzo, pero no un sacrificio. Entonces, si yo separo mis residuos y o bien no tengo dónde entregarlos y tengo que ir a hacer 5 kilómetros para entregarlo en un punto, eso termina yendo contra los objetivos del sistema, o si lo que veo es que pasa un camión que mezcla todo, o si el contenedor es un mini basural. Nuestra experiencia es que la contenerización como modo de disposición inicial diferenciada tiene muchos problemas, porque justamente se instala en ciudades donde todavía no está dado ese cambio masivo de comportamiento. Entonces el que sí lo hace, como contabas tú, Olaf, se encuentra que va otro y tira todo mezclado, o que se tira la basura al costado, o que mismo los recuperadores informales por ahí revuelven y dejan un pequeño basura. O sea, la contaminarización a nosotros no nos parece la solución que resuelve esto. Creemos que hay que tener estrategias, que combinar diferentes estrategias en lo que sería la disposición inicial y la captura del material, la recolección puerta a puerta usando, digamos, con recuperadores organizados y promotores ambientales, muestra mucha efectividad. Es un trabajo más intensivo, pero muestra mucha efectividad. Eso se puede complementar con puntos de entrega voluntaria, pero gestionados, que puede ser un punto donde hay una persona que te recibe el material, no dejados a la deriva, digamos, y además eso finalmente combinado con todo lo que es la gestión de grandes generadores, que da volumen y permite generar sostenibilidad. Entonces, cuando un territorio es bien abordado, combinando todas estas estrategias, se logra realmente cambio de comportamiento en la gente que ve de repente un servicio. El problema, bueno, la Ciudad de Buenos Aires lo tiene, y el partido de San Isidro también, como contabas también, es que en la Argentina nada de eso se hace de manera completa. Todos son esfuerzos. Los ciudadanos de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, recibimos en los últimos 10, 15 años 25 mensajes diferentes. Se cambian los contenedores todos los años, y ahí hay también temas de falta de transparencia, porque los contratos de residuos financian por debajo de la mesa las campañas políticas, pero eso, no nos metamos en ese terreno. Y entonces la gente no sabe qué hacer. Entonces, solamente en los lugares donde hay, en este momento en la ciudad hay 12 cooperativas que tienen contrato con la ciudad para gestionar los reciclables. Algunas de esas cooperativas funcionan muy bien, otras no tanto, y las que funcionan bien prestan un buen servicio, y ahí se ven indicadores realmente de que cambia el funcionamiento y el comportamiento. Pero después es muy errático todo, y eso genera frustración, y es un problema, porque la gente eso, ¿no? Una vez lo hace, dos lo hace, la tercera vez que ve que no sirve para nada su esfuerzo, lo deja de hacer. Así que es muy importante el punto que traes, y claramente es un gran desafío en países como el nuestro y en toda la región, donde la institucionalidad tampoco está al servicio de generar nuevas normas que vayan hacia la sustentabilidad y nos ayuden a avanzar en esa dirección. Así que tenemos, bueno, claramente un enorme desafío ahí. Y perdón, en el caso de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, sí hay plantas que, no sé exactamente en qué barrio estás, pero sí hay plantas que se paran, y tal vez está yendo. Ojalá que esté yendo. No puedo contestar sin conocer tan particularmente a qué te refieres. Perfecto. Les comento una consulta de Luis Lehmann. Dice, buenos días, las investigaciones que han sido mencionadas por las investigadoras, ¿están publicadas? ¿Se puede acceder a ellas? Y en segundo lugar, para todos también, dice, Gonzalo mencionó los intereses sectoriales en el contexto de una ley REP. ¿Son las empresas las que pagan el precio, la tasa ambiental, o la terminan pagando los consumidores? Lucía y María Victoria, no sé si quieren responder primero a las investigaciones y quizá mencionar algo al respecto, y después Gonzalo. No sé si entendí la pregunta bien. Hay muchísima investigación
con respecto al uso del agua y al reciclado. También trabajo con el gobierno de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que tiene un terrible problema de agua, aún lo tiene, y tiene distintos nudges, o sea, estímulos, empujoncitos para ahorrar agua. Yo no creo que esto será posible en Alemania o en Dinamarca, pero están mapeando las familias que sobreutilizan el sistema, lo ponen en línea de manera que tengan una suerte de vergüenza pública. Eso es bastante fuerte, pero estaban listos a hacerlo porque hubieran llegado a una situación calamitosa, si no. Este es un ejemplo, pero básicamente, María Victoria tiene un trabajo que estamos tratando de publicar en este momento, pero estoy segura de que podemos enviarlo porque es muy interesante y también todo su trabajo de doctorado lo es, porque hay muy poca investigación tomando en cuenta el punto de vista psicológico más el económico en Sudamérica, específicamente en el tema del que estamos hablando. Pero realmente estoy muy dispuesta a compartir esta investigación. Quizás un último comentario es que cuando yo estaba escuchando a partir de la economía conductual, hay un acrónimo llamado EAST. Y si uno quiere reducir el agua o los residuos o desperdiciar alimentos, hay que tratar de hacerlo fácil, atractivo, social y oportuno. EAST es el acrónimo. Entonces, idealmente, en Copenhague, créanse o no, tenemos 12 distintos canastos. Y lo pongo ahí. No tengo un auto, no necesito un auto, porque todo está allí. Es atractivo, puede ser divertido. Puede agregarse a un efecto de entretenimiento y social, como dijo María Victoria, tiene que ver con las reglamentaciones sociales. La gente realmente así se siente estimulada a hacer las cosas por sí propio. Y a menudo se subestima porque no es el modelo tradicional económico, pero permítanme decirle que es muy importante que hacer que la gente no malgaste esfuerzo y su tiempo es importantísimo, como se dijo del reciclado. Por eso yo no hablo de la economía circular, hablo de la sociedad circular, porque son los seres humanos que son estos eslabones, quizás el eslabón más débil. Tenemos que invertir tiempo, conocimiento, qué hacer con el material viejo, con los desperdicios, dónde ir. O sea, este es un factor humano que es sumamente importante en esta circularidad. Y a veces los políticos no lo toman en cuenta adecuadamente. Entonces tiene que ser fácil de utilizar, tiene que ser visible de manera que la gente lo pueda ver, para que otros puedan utilizarlo también y sea socialmente aceptable. Y podemos así esperar que muchos otros hagan lo que hay que hacer y nosotros también lo hagamos. Muy interesante, Lucía. A Luis, con quien hemos tenido interacciones en el pasado, especialmente en la época que estaba en la Secretaría de Medio Ambiente. En relación a la pregunta, bueno, conceptualmente las regulaciones de responsabilidad extendida tienen el objetivo de
sentar, digamos, de atraer a los productores, a los que ponen envases en el mercado, a resolver la problemática del cierre de ciclo de vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claramente lo que generan es una obligatoriedad de internalizar los costos del cierre de ciclo de vida en los productores y en las empresas de consumo masivo. Ahora bien, si esto termina siendo absorbido por la rentabilidad de las empresas o transferido al precio del producto, eso varía y depende muchísimo de cada contexto, de cada economía. Sinceramente no tengo tampoco un análisis profundo sobre ello. No tengo, por ejemplo, estudiado si en España o en Alemania o en Holanda la normativa REP repercutió en algún incremento de precio de los productos regulados por esa normativa. Podría ser interesante para estudiar. Me parece que en contextos de alta inflación como el nuestro, es muy probable que terminaría yendo a precio, porque el impacto tampoco es tan alto, y es muy probable que terminaría yendo a precio. Sin embargo, en la discusión sobre REP, las empresas, el planteo que hacen siempre es que justamente es ese, ¿no? Que les están obligando a cargar con el costo de la recolección y con un costo que no tiene estándares. Ahí hay un gran problema, ¿no? Que cómo se define el costo por tonelada cuando todo el esquema de recuperación no tiene estándares productivos, tiene un montón de ineficiencias. ¿Quién se carga las ineficiencias? ¿Las empresas o el Estado? Hay muchos temas técnicos, pero me parece que al final de cuentas lo que pasa también es que esos temas técnicos son puestos sobre la mesa con una agenda política, que es la de tratar de que no avance este esquema regulatorio. En otros países ya está avanzando. Chile está ya en etapa de implementación, Colombia acaba de aprobar su esquema REP, Uruguay está cambiando su ley de envases. Me parece que en Argentina nos toca ese acto de madurez y que avancemos hacia un esquema que realmente promueva un mejor manejo de los residuos y que todos los actores estén sentados en la mesa para ello. Muchas gracias. La última pregunta, es bastante específica para Gonzalo, hablando sobre el cuero natural en Argentina. ¿Crees que mejorando las condiciones de curtido de la materia prima por parte de las curtiembres generaría más y mejores oportunidades de comercialización para la cadena de valor, tanto en el mercado local como internacional? Bueno, agradezco la pregunta. No soy un conocedor del tema. Nuestro trabajo enfoca básicamente en las corrientes de residuos sólidos secos, ¿no? El sector reciclable no tenemos una experiencia de trabajo fuerte con orgánicos y mucho menos específicamente con la pregunta esta, así que no quisiera responder de algo que realmente no conozco. Pido disculpas por ello. Bueno, y con esto damos cierre. Quiero agradecerles enormemente a los tres. Me parece fue muy enriquecedor, como también lo expresaron en el chat, empezar con la exposición de Lucía, conociendo toda esta conciencia que sabemos que es mucho mayor en Europa que en nuestro continente, y hablando también de temas de cómo esto es un problema de inequidad, también la falta de políticas, que si bien hay políticas enfocadas en las conductas individuales, no son suficientes, y cómo hace falta un estímulo y una orientación para el consumo sustentable, que vemos que también está sucediendo en la generación actual, que hay mayor conciencia y tenemos la esperanza de que va hacia allá, y esperamos poder copiar normativas políticas como el Acuerdo Verde Europeo en nuestro continente. Le agradecemos también a María Victoria por su estudio del consumo, me parece muy importante y enriquecedor, como también comentó Lucía. Esperamos poder ver los frutos de ese doctorado que estás concluyendo y saber más. Realmente es también muy interesante y confirma esto de que es una generación que tiene una mayor percepción de estas necesidades y su importancia. Y finalmente los temas de reciclaje, que creo que, como lo ponía María Victoria en su estudio, quizá en el consumo hay menos conciencia, pero en el reciclaje y los residuos hay quizá una mayor conciencia, en mi parecer. Es algo que nos afecta grandemente y es muy importante. Y esto de ver como una reconciliación de los humanos con el planeta, pero también los humanos entre sí,
para encontrar soluciones que realmente atiendan estas brechas socioeconómicas, y el manejo de residuos es una de ellas y es muy importante. Les agradezco a todos, esperamos que todo haya sido tan enriquecedor como lo viví yo, que nos ayude personalmente y también en nuestras profesiones, acercándolo como demandas hacia la política para que esto se pueda encarar, y entre nuestros pares también para tener una mayor conciencia y que todos vayamos hacia ese futuro más esperanzador en cuestiones que nos conciernen realmente todos los días en casi todas las decisiones que estamos tomando. Sin más, por mi parte, les agradezco a todos haber estado acá y compartido con nosotros. Esperamos verlos en las próximas, y que ya estamos culminando o mediando, digamos, el ciclo con, les comento, las últimas charlas es en la primera semana de noviembre sobre manejo sostenible del agua, y el 19 de noviembre con transición energética, como decía el embajador, que hace poco fue el Día Mundial del Ahorro de Energía, también lo tenemos presente. Así que los invitamos nuevamente a que se inscriban a estas conferencias que quedan en el mes de noviembre, que nos acompañen y que sigamos debatiendo y formándonos juntos en esto. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima.